Bueno, continuamos con nuestro curso de seguridad informática. Habiendo revisado ya las bases de los ataques en paralelo de password, tanto el ataque de fuerza bruta, un ataque paralelo de fuerza bruta por variaciones, como el ataque de diccionario con permutaciones de transformaciones, y habiendo comprendido que estos ataques actuales se han alejado en una gran medida de la definición original de los ataques de fuerza bruta y de diccionario, y han llegado a niveles de sofisticación pues muy grandes. Nosotros sí está en nuestra función fortalecer la seguridad de una organización. Debemos entender el estado de la cuestión de los ataques de password. Y en ese sentido, en esta sesión vamos a codificar un ataque. Un ataque literalmente de miles de ataques de diccionario. ¿Sí? Recordemos, ¿sí?, que los usuarios muchas veces construyen sus passwords alrededor de una palabra de diccionario. Por ejemplo, en el archivo de passwords vulnerados que hemos estado trabajando, un archivo de 160 millones de passwords reales, estaba el password quiere. ¿De dónde surge? A partir de transformaciones de la palabra quiere. En este caso, el usuario lo primero que hizo fue una sustitución homófona de la Q por la K. Quiere, entonces, se convirtió en quiere. Esa es la primera transformación. Luego, capitalizó la palabra, la primera letra de la palabra. La segunda transformación, ahora queda quiere con K y en mayúscula la primera letra. La tercera transformación que hizo fue duplicar la palabra. Y entonces ya tiene un quiere. Finalmente su password fue quitarle la primera letra al quiere y quedó un quiere. En este caso tenemos 4 transformaciones. ¿Cuántas transformaciones usan los usuarios? Pues pueden usar ninguna y entonces usar una palabra del diccionario tal cual. Pueden usar una transformación, 2, 3, 4, 5, las que quieran. Y eso le da fortaleza al password. Sin embargo, con una planeación, con grandes recursos de cómputo, sobre todo también de almacenamiento, con cómputo paralelo, es posible ir obteniendo, ¿sí?, una cantidad de password, ir reventando, vulnerando
una cantidad de password mediante el ataque de diccionario. Aquí tenemos algunas transformaciones originales, o sea, una sola transformación. Estamos hablando de que de los 160 millones de passwords, 160.202.271 passwords de la versión de password reales, del archivo de password reales que estamos trabajando, 144 millones de ellos tienen letras. Hay un número entonces de unos 15 millones de passwords, ¿sí?, que solo son números o símbolos, pero no contienen letras. Entonces tenemos 144 millones, un 90% de los passwords tienen letras. Y entonces es este universo sobre el cual se trabaja en los ataques de diccionario. La transformación que más aporta sería añadir un número a la palabra. Ahí se vulneraron 2.170.000 passwords de 144 millones. ¿Sí? Entonces quedarían 142 millones. La sustitución de un carácter es la segunda transformación que ha encontrado más passwords. Pero la cantidad de caracteres que utilizan los usuarios es grande. Puede ser que se parezca, ¿sí? Por ejemplo, este es la L por el pipe, o la L por la cerradura de la admiración, o la L por el punto y coma, o la L por el 1, o la L por el 7, ¿sí? Entonces, distintos usuarios hacen distintas sustituciones de caracteres. Esto está estudiado. Hay un autor, Tatley, que hizo un análisis de qué caracteres usan los usuarios. Nosotros habíamos construido nuestra propia tabla de caracteres y entonces pues son, no sé, 50 transformaciones tal vez, 50 sustituciones de caracteres tal vez. ¿Sí? Y bueno, hay 1.438.000 passwords que fueron encontrados de la base de datos. La combinación básica es la palabra en minúsculas o la primera capitalizada, o todas en mayúsculas, o alguna letra capitalizada, la segunda, la tercera, la cuarta, un número relativamente bajo, 22.800 contra 537.000, 195.000, 128.000, en total 862.000 passwords que directamente son palabras del diccionario, sin el último carácter y sin quitarle, digamos, al quitarle 2 caracteres o 3 o 4 o 5, ¿sí? 665.000 passwords, anteponiéndole un número a la letra, 349.000, y así. Transposición de un carácter, sustituir el primero por el segundo carácter o el último por el penúltimo, falta revisar otras transposiciones, invertir la palabra, hacer plural a la palabra. En español tenemos que algunas palabras se les continúa simplemente con una S, o en otras palabras es necesario un ES. Vocales por números, ¿sí? Todas, digamos, la A por el 4, la E por el 3, la I por el 1, la O por el 0. Y en todas las ocurrencias de las vocales sustituirla por algún número, o la primera vocal únicamente. Entonces aquí faltan más cosas. Por ejemplo, primera y última vocal por el número, o primeras 2 vocales,
son ejercicios que faltan de realizar. Rotación de una letra, la última letra se pone al principio, o las dos últimas, o las tres últimas se ponen al principio, y entonces quitarle el primero, el primer carácter a la palabra, quitarle las vocales a la palabra, pero aquí podría también quitarle la primera vocal, la segunda vocal o la última vocal. Son cosas que hay que codificar. El cambio de género, una palabra masculina la pongo en femenino, una palabra femenina la pongo en masculina. Anteponerle un símbolo está en orden decreciente, es curioso, ¿no? Apenas 27.300 passwords utilizaron un símbolo seguido de una palabra diccionario. Intercalar caracteres, ¿sí? En un cierto carácter, un cierto símbolo, junto a cada letra, muy poco, pero sin embargo, sustituir las vocales con un símbolo, bueno, eso paga un poquito más. Y hay cosas que hay que programar sin letras apenas. Estos son los que tenemos ya datos, ¿sí? Ok, nos falta altas y bajas, que lo tenemos comenzado. Por ejemplo, de dos transformaciones. Bueno, aquí son cantidades importantes, 2.973.000 password. Toman una palabra de diccionario y le ponen dos números, ¿sí? Al final, o 502.000 password, le ponen los mismos dos números al inicio. Muy pocos passwords, solo 910, le ponen dos símbolos a una palabra del diccionario. Entonces tenemos muchas cosas que clasificar, ¿sí? Tenemos más intentos de comprensión de los patrones que siguen los usuarios, y en esta investigación que estamos realizando de cómo es que se vulneran los passwords en la actualidad, vamos a proceder, ¿sí?, a codificar algún ataque. Tenemos, este es un archivo donde hemos ido codificando, ¿sí?, una serie de transformaciones a un diccionario. Tenemos un diccionario, ¿sí?, que así se llama, Words Only Latin. Este es un diccionario que se construyó a partir de de los diccionarios del OpenOffice, que son gratuitos, que son licencia libre, y es un diccionario de 2.800.000 palabras. Este es un diccionario de nuestro trabajo para poder hacer la investigación que estamos realizando. Y lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestro diccionario, ¿sí? Aquí hay palabras de una veintena de idiomas, ¿sí? Transformar nuestro diccionario. Por ejemplo, no sé, sorgo es una palabra en español, ¿sí? Y se integraron, los archivos tenían un montón de metadatos, se le quitaron los metadatos y se ordenaron las palabras de todos los idiomas en un diccionario. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer en un diccionario es codificar el
el diccionario. Este diccionario está en puras minúsculas, no tiene caracteres de acentos, entonces únicamente no hay números ni símbolos, son únicamente palabras en minúsculas y está en un riguroso orden alfabético. Entonces, para un ataque diccionario, lo primero que hay que hacer es transformar este diccionario en un diccionario que tenga la estructura que se requiere. En este caso vamos a codificar, ¿sí? Hay muchos que están codificados, otros faltan, ¿sí? Algunos de estos han sido realizados por mis estudiantes de licenciatura. Vamos trabajando sobre baja altas. ¿A cuántos usuarios se les habrá ocurrido que la primera letra esté en minúsculas y el resto en mayúsculas? Eso no se sabe hasta que no se programa, ¿sí? Entonces se toma alguno de ejemplo, por ejemplo, este que va. Este toma 2 en minúsculas, 2 mayúsculas, 3 minúsculas. Este toma 2 y 2, 2 mayúsculas, 2 minúsculas, 2 mayúsculas, 2 minúsculas. Vamos a tomar este como una base sobre la cual trabajar. Entonces, aquí estaría baja altas, ¿sí? Line es el archivo que voy a leer, cada palabra del diccionario que voy a leer. Vamos viendo. Aquí tengo un archivo original que sería el Words Only Latin, ¿sí? Sería este archivo. Y habría un archivo destino que sería el diccionario ya transformado, ¿sí? Entonces aquí se va abriendo del primer archivo y se va grabando al segundo archivo ya con la palabra transformada. Entonces aquí tenemos que mientras el primer archivo esté abierto y mientras tenga palabras, este contador yo creo que no me va a servir. Voy a recorrer palabra por palabra de ok. Entonces aquí voy a poner si y. Entonces voy a empezar a leer la primera palabra. Si i es 0. Ok, si es diferente de 0. La voy a transformar en mayúscula. Y eso lo puedo hacer restándole el 32 a la letra. ¿Por qué 32? Porque 32 es la diferencia entre una mayúscula y una minúscula. ¿Sí? Veamos. Código ASCII. Ok, aquí están las minúsculas. A minúscula es 97, A mayúscula es 65. ¿Sí? Entonces, estoy leyendo del diccionario original con 2.800.000 palabras y voy a generar un nuevo
diccionario con una transformación que tenga la primera letra en minúscula y todas las demás en mayúsculas. Entonces, yo aquí tengo line, que es una cadena que estoy leyendo de el diccionario. Aquí estoy haciendo getLine de el diccionario de 2.800.000 palabras. Si es distinto de 0 el índice, o sea, si no es el primer carácter y mientras haya más caracteres, estoy convirtiendo en mayúscula la letra. ¿Sí? Esto era para el otro ataque, para la otra transformación. Ok, esta llave tampoco la voy a necesitar. Ok. Entonces, aquí voy a guardar esta cadena donde todos los caracteres, excepto el carácter inicial de cada palabra del diccionario, se quedaron en mayúsculas. ¿Sí? Porque todos los caracteres, excepto el primero, le resté 32, que es la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Y esto a dónde lo estoy enviando? A este archivo, ¿sí? FTR, que es el archivo que voy a grabar. ¿Sí? Mientras lea yo, mientras el diccionario tenga palabras, ¿sí? Mientras pueda seguir leyendo del diccionario, voy a hacer esa transformación y voy a guardar en el otro archivo. Veamos. Por ahí quedó una llave. A ver, esa llave cierra aquí. Esa llave cierra aquí. Ah, aquí me comí algo. El archivo. .com. ¿Ya? Ya está. Entonces, simplemente estoy programando esta transformación. Una transformación más. ¿Sí? Para ver cuántos usuarios siguen este patrón. ¿Sí? La primera palabra en minúscula, las demás palabras las demás letras en mayúscula. La primera letra en minúscula, las demás letras en mayúscula. Bien, ahora esto lo necesito invocar. Y tengo un archivo que se llama genera diccionarios. ¿Sí? Y este archivo necesito darle orden, pero eso será después. Aquí simplemente voy a poner mi ejemplo y voy a decirle mwords, que es baja altas. ¿Ok? Y necesito dos argumentos. El primer argumento va a ser el nombre de mi diccionario base. Estoy
en Linux, entonces las diagonales van hacia la derecha. En Windows serían hacia la izquierda, ¿verdad? Diagonal invertida, y tendría que partir del C. Aquí parto del Home. Entonces aquí tengo mi archivo original y luego voy a tener mi archivo destino. ¿Ok? ¿Cómo le voy a llamar a esto? Por ejemplo, le voy a llamar words baja altas. Así le voy a llamar al diccionario que que voy a generar. Voy a checar que no haya más códigos activos. En este archivo no. En lanzataque que únicamente ok, parece que está bien. Ok, aquí está mi main. Aquí en el constructor de genera diccionarios es donde lanzo esta transformación de diccionario. Bueno, entonces lo ejecuto. Ya terminó, vamos viendo. Aquí está Words Only Latin, que era nuestro diccionario base. Y aquí está Words baja altas, que es el diccionario que acabamos de generar. Vamos revisándolo. ¿Sí? Words baja altas. De entrada tiene el mismo tamaño que el diccionario. Se ve bien, ¿no? Se ve que la primera letra está en minúscula y todas las demás están en mayúscula. ¿Sí? Bueno, con DW es muy difícil pensar que hay palabras en español. A ver. Aldol es una medicina, ¿no? Aldrin, Aldra. Son palabras de muchos idiomas. Alduino, Aldoaski, aleatoriedad. Hay una palabra, aleatoriamente. ¿Sí? Aleatorio. Parece que sí lo hizo bien. ¿Sí? Yo tengo algunos comandos. ¿Sí? Lo primero que hago siempre es revisar el diccionario para ver si es lógico. Luego tengo un comando para ordenar en un orden alfabético estricto el archivo. ¿Sí? Entonces se llama words baja altas. Entonces aquí estoy con este comando sort y el parámetro lscolat igual a c, y voy a generar un archivo
ordenado. ¿Sí? Ahora tengo un archivo en orden alfabético. ¿Por qué? Porque el diccionario, el archivo de contraseñas, que es este, olt.txt, está ordenado en forma estricta alfabético y mi diccionario tiene que estar de esa manera. Entonces, más vale que quede en orden alfabético estricto. Aquí está mi sort. Ya está ordenado. En este caso no es necesario quitarle duplicados, pero no hay duplicados. Pero por proceso lo voy a quitar. Voy a correr ahora. Ok. Se llama words baja alta. Word baja alta del sort, que era el nombre anterior, a un sort 2. Un unique para quitarle duplicados. Hay transformaciones en que se generan una gran cantidad de duplicados. En esa transformación no, pero por proceso vale la pena realizarlo. ¿Sí? Luego dice renombrar sort 2. Quitarlo. Pues eso lo puedo hacer desde aquí. Entonces eliminaría words baja altas, que fue el archivo que se generó. Eliminaría el guión bajo sort y este ya simplemente lo renombraría como mi diccionario ya procesado. Ya está en orden alfabético, ya no tiene entradas duplicadas y está listo para pasar a la siguiente etapa. Ok. Y entonces aquí tengo otro archivo que se llama lance ataque de diccionario. Este sí lo tengo más o menos ordenado por el número de éxitos. Por ejemplo, aquí está NWord 349.000, las transposiciones, las palabras invertidas 135.000, plural, vocales por número 117.000, ok, 113.000, sin primero, 114.000, sin vocales, cambio de género, S-Word, letra capitalizada, carac letra y sin letras. Ok, por aquí tengo que muchas cosas que trabajar. Porque aquí tengo algo de altas y bajas. ¿Sí? Algo de altas y bajas. Es de una transformación. Necesito ver cuántos éxitos tengo en las distintas posibilidades de altas y bajas para irlo poniendo en función del número de éxitos y poder luego entender cómo sería un ataque ordenado de diccionario. Aquí únicamente voy a trabajar sobre la palabra base. O sea, normalmente se corren tres ejercicios. Uno sobre la palabra en minúsculas, otra sobre la primera en mayúsculas y el resto en minúsculas, y la tercera sobre todas en mayúsculas. En el caso concreto de altas y bajas, únicamente se corre sobre el diccionario como está. En este caso, la transformación que acabamos de programar es la primera letra en minúscula y el resto de letras en mayúsculas. Y entonces aquí tengo 4 argumentos. ¿Sí? La primera es
mi diccionario. Mi diccionario se llama Words bajas altas. Es el diccionario que he preparado para este caso. Entonces aquí le voy a poner Words baja altas. Luego el diccionario, el archivo de contraseñas, que son 160 millones de contraseñas reales vulneradas. Y ese archivo, ¿cómo se llama? Ese archivo se llama olt.txt. Control C. Entonces, olt.txt. Y aquí le voy a poner olt01.txt. La idea es que si se está vulnerando un archivo de contraseñas, tengo ya se realizó un ataque, ya se obtuvieron cierto número de passwords, siempre protegidos por alguna función hash, ¿sí? Y ahora el ataque de diccionario lo que haría sería ir generando de las distintas palabras en cada uno de los ataques esos hash e irlo comparando. Y en cada ataque, en cada intento, se obtendrían algunos éxitos y se iría disminuyendo el archivo de objetivos. Entonces se comenzaría con un archivo de cierto tamaño y en la medida en que se fueran vulnerando ciertas contraseñas, quedarían menos contraseñas para ser vulneradas. Esa es la lógica. Entonces, esto se dejaría trabajando, ¿sí? Para que fuera durante una cantidad de tiempo, estuviera la computadora, intento tras intento, avanzando en el ataque. Entonces, el primer archivo es mi diccionario, que debe de estar listo. El segundo archivo es mi archivo objetivo. El tercer archivo es un archivo donde voy a guardar los éxitos. Y el cuarto sería el archivo donde voy a guardar las palabras de OLT que no fueron vulneradas. Entonces, a la fecha, tanto en el archivo de Fuerza Bruta como en el ataque de diccionario, estamos hablando de los 160 millones de passwords y otros ataques como el ataque numérico. Faltan el ataque de diccionario iba como el 65%. No, en el ataque de fuerza bruta, entonces faltaría un 35%. Aproximadamente de 160 millones. Un 25% tal vez. Entonces 160 millones. 16, 32, como unos 40 millones de passwords faltarían aproximadamente. Bueno, entonces vamos a ver qué representa
cuántos éxitos tiene este intento. Ya se ejecuta. Suspéndete. Ups. Ya me equivoqué. ¿Por qué? Porque no comenté manejo words. ¿Sí? Entonces aquí en genera diccionarios se volvió a generar esto. Ni modo, tengo que rehacer las cosas. Baja altas, lo tengo que borrar. ¿Sí? Eso mejor lo dejo comentado. Vuelvo a generar el diccionario. Ya se generó el diccionario. Ahora sí necesito comentar esto. Quitar esto. Irme a los comandos. Ahí está el collate. Ahí está el unique. Entonces borro este. Renombro esto. Y ahora sí, lanzo el ataque. Ok, la primera columna me indica la palabra. En este caso es la simple letra A que forma parte de mi diccionario. Y lo está barriendo contra todos los passwords que están en el archivo 160 millones de passwords. Esta es una palabra válida en mi diccionario porque la primera está en minúscula y todas las demás en mayúsculas. Pero como es de una sola letra este password, ¿sí? Entonces terminó con el 0, va con el 1, va con el 2. Todos estos son passwords reales. ¿Sí? Ya vimos que el archivo actual de passwords reales es mucho más grande de 160 millones de passwords. Pero esta versión, la de 160 millones de passwords, es sobre la que se le ha invertido bastante tiempo. Entonces estos son los passwords que utiliza la gente y que han sido vulnerados. Y como todavía después de los números vienen las mayúsculas y luego las minúsculas y en medio hay algunos símbolos antes de los números, entre los números y las mayúsculas y entre las mayúsculas y las minúsculas, pero hay muy pocos símbolos. Solo el 5% de los passwords utilizan algún símbolo, la mayoría de los passwords utilizan mayúsculas, minúsculas y números. Entonces, hasta ahorita no ha llegado a la parte de donde los passwords empiezan con letras. ¿Sí? Aquí es donde uno observa, ¿sí?, cosas interesantes. Por ejemplo, este password pareciera que es códigos en hexadecimal, ¿no? ¿Sí? Este password son puros símbolos. ¿Sí? Pareciera que están en orden conforme está en el teclado.
Aquí ya estamos en la parte que tiene mayúsculas. Password que empiezan con mayúsculas. En este momento, nuestro archivo ya está generado, pero se llama baja altas y está vacío. ¿Por qué? En este momento ya va a empezar. ¿Sí? Ya va a empezar. Entonces ya procesó los passwords que empezaban con A y el resto con mayúsculas. Aquí podemos ir viendo. ¿Sí? Ya hay 8703 bytes. Y eso va creciendo. ¿Sí? 8703. Miren, 13221. 13221. Avanza sobre un bloque. 13221. 16350 bytes. Ahorita por dónde va. Va en la D. ¿Sí? Entonces, esta es la parte donde está encontrando algunos éxitos. ¿Sí? Esto está desplegando una palabra del diccionario contra un password del archivo real. Cada millón de passwords. Cada millón o cada 100,000. Creo que es cada millón. Y entonces serían 160 despliegues los que haría. ¿Sí? Entonces en este momento está encontrando cierto número de éxitos. Vean este. ¿Dónde se quedó ahora? Ilmaston Mustokestai. Esa es una palabra, ¿sí? De nuestro archivo. Está barriendo el archivo de diccionario contra el archivo de contraseñas. Y como los dos están ordenados en un orden alfabético estricto, cuando encuentra que son iguales, entonces lo guarda en el de éxitos, y si no son iguales, lo manda al archivo que le llamamos ULT01. Aquí se puede ver, esta máquina tiene un disco duro normal, no tiene un disco duro de estado sólido. Realmente hay mucha diferencia en performance con el disco de estado sólido, es mucho más rápido. Los ataques serían mucho más rápidos. El disco duro es 2 órdenes de magnitud más lento que el disco de estado sólido. ¿Sí? Eso tendría que ver con el performance del ataque. ¿Cómo va aquí? ¿Qué tamaño lleva esto? 43.285 bytes. Ya vamos en la P. Y esta es una sola transformación. ¿De acuerdo? Esos usuarios, que ahorita vamos a ver esos passwords que ya fueron detectados, que siguieron el patrón de la primera letra en minúscula y todas las demás letras en mayúscula de una palabra de diccionario. Pues solo hicieron una transformación. Pero es el primer paso, saber
de las distintas transformaciones simples, cómo se distribuyen, para luego ir viendo qué transformaciones, qué segundas transformaciones serían las más prometedoras, y luego qué terceras transformaciones, y eso llevaría a un esfuerzo verdaderamente muy grande de planeación y de preparación previa y de capacidad de almacenamiento, ¿sí? Porque los diccionarios ocupan espacio y los diccionarios pues hay que generarlos antes de lanzar el ataque, y cada transformación o cada conjunto de transformaciones va a ocupar que se realice un diccionario previamente. Entonces se requiere, a diferencia del ataque de fuerza bruta por variaciones, el ataque paralelo de fuerza bruta por variaciones, aquí se tiene un necesidad de un equipo de cómputo más sofisticado, que no solo tenga cómputo paralelo, sino que además tenga capacidad de espacio. Parece que ya va a terminar. Ya acabó. Veamos. Aquí está baja altas. Word count. No se copió. Ahí está. 12.467 passwords. Entonces, por ejemplo, aquí en baja altas tendríamos 12.467 passwords. Que equivalen al 0.008% de los passwords que tienen letras. Y en conjunto, con eso tendríamos 35.529 passwords que están agrupados bajo distintas variaciones de altas y bajas, ¿sí? Algunas de ellas simplemente, por ejemplo, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, pues fueron 14.989 passwords, y luego al revés, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, 7.949. Aquí por ejemplo, son 2 minúsculas, 2 mayúsculas, 3 minúsculas, 2 mayúsculas, 3 minúsculas, solo 95. Y nada más 29 passwords capitalizaron las 2 primeras letras y las 2 últimas letras. Ok, entonces aquí tenemos 12.467. Este archivo se generó hace rato por un error de comando. Ya lo eliminé. Entonces, aquí tengo baja altas. Vamos a ver los passwords. Muchos passwords muy pequeños. Zielinski, Silver,
muchos passwords muy breves. Zeppelin, Selenite, Sailboat, Shepard, Strava, ¿sí? Yolanda, ok, Yosemite y muchos muy pequeños, ¿sí? Yesterday, ok, Yellow. Bueno, pues son X Killer, Wolf, Wolverine, Wonderful, Woodstock, Woodwork, bueno, With Screen, With Spread. Entonces, pues hay una serie que fueron 12.000 passwords que siguieron este patrón. Muchos muy breves. Esos muy breves, pues por fuerza bruta, con un espacio exhaustivo de vaya, todos los de un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres, 4, 5, 6 caracteres se limitan muy rápido y se va disminuyendo el archivo de objetivos, ¿sí? Entonces, en un ataque racional, todos esos passwords chicos ya no estarían aquí, ya habrían sido vulnerados por ciertos ataques exhaustivos previos, ¿sí? Que también eso va haciendo que el ataque sea más rápido porque tienes un número más chico de Valenzuela, ¿sí? Valderrama, ok, Underground, ¿sí? Undertaker, Underworld. Bueno, son los distintos passwords que fueron generados. Y entonces, ¿qué se le haría a estos archivos? Bueno, entonces aquí me voy a ir a passwords. Hay que guardar el diccionario por un lado, porque el diccionario ya está generado. Entonces me voy a passwords. Aquí en procesos Words tengo los distintos diccionarios. Y entonces aquí tengo altas, bajas. Aquí tengo algunos diccionarios, ¿sí? 2 al principio y al final. El normal de altas y bajas, ¿sí? Entonces aquí voy a copiar, a mover mi diccionario. Lo voy a poner en el depósito de diccionarios. Ahí está ya, ¿sí? Son archivos de alrededor de 31 megas, que es lo que pesa el diccionario original. En este directorio pues hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay unos archivos verdaderamente grandes. Por ejemplo, ese es de 1.8 gigas, de 2.2 gigas, entonces más bien se guardan de una manera empacada, ¿sí? Para que no consuma tanto espacio. Entonces se guardan realmente comprimidos para que no consuma tanto espacio, ¿sí? Por ejemplo, archivo de rotación de palabras. Este es un archivo de 312 megas, ¿sí? Aquí hay y estas cosas tengo que etiquetarlas en sus directorios correspondientes. Entonces, en este archivo de procesos Words, vamos viendo a ver, procesos Words, propiedades. ¿Qué es lo que tengo ahí? 64 archivos, 64 diccionarios, 8.6 gigas.
¿Ok? El asunto es que el ataque completo de diccionarios, por lo menos 3 niveles, pues sí serían varios miles de diccionarios. Y luego tengo los resultados, y eso los tengo en diccionario. Entonces aquí tengo algunos resultados de unos archivos muy pequeños, 701 bytes, nada, 211 bytes, nada, pero tengo, digamos, altas y bajas con un número, fueron 65 bytes, 65 kilobytes, 75 kilobytes, ¿sí? Y aquí voy a mover el archivo de éxitos, que se llama baja altas. Entonces, baja altas es un archivo de 68K, ¿sí? Pues por tamaño sería el segundo más grande, ¿sí? Y bueno, esa es la idea de la implementación de un ataque de diccionario con permutaciones de transformaciones. Entonces, en un día se puede programar, pues no sé, 5, 6, 7 diccionarios y lanzarlos y llevar la contabilidad. Pero sí requiere un esfuerzo, una planeación verdaderamente considerable. Y hay ciertos diccionarios que crecen muchísimo, ¿verdad? Entonces, tenemos inclusive diccionarios ya en el orden de los gigas, ¿sí? Diccionarios ya muy, muy pesados. Bueno, entonces, bueno, esa era la intención, mostrarles cómo se programa un ataque de diccionario, considerando que el ataque global pues son un ataque verdaderamente con miles de diccionarios, ¿sí? Y que pues hay que revisar y saber qué tan efectivo y eficaz es qué transformaciones de diccionario, y sobre todo cómo se combina de una manera eficiente el ataque paralelo de fuerza bruta por variaciones con el ataque numérico sobre los passwords que tienen únicamente números, con el ataque de fuerza bruta de manera estricta para los passwords pequeños, y y el ataque diccionario con permutaciones de transformaciones, y entonces ver qué línea óptima se debería poder implementar y qué velocidad de vulneración se puede lograr en qué periodo de tiempo. Y todo eso sopesándolo con el tiempo que se lleve en convertir el intento de vulneración en el hash correspondiente para luego comparar, ¿sí?, el archivo, el password objetivo, que está protegido por un hash, de hecho por un sal hash, ¿sí?, y pues los tiempos reales en que se lleve el ataque de password. Ok, espero que les haya sido de utilidad. Ok, voy a subir esto a mi canal de YouTube. Estoy escribiendo un artículo sobre seguridad de passwords que cuando lo termine voy a subir en mi cuenta ResistGate, donde esté publicado. Voy a subir en mi cuenta ResistGate. Y bueno, suscríbanse al canal. Estoy subiendo contenidos de seguridad, de prueba, de orientación de objetos, de varios temas.
Entonces, gracias por su atención.